Espero que se encuentre muy bien este viernes 24 de octubre. Soy la doctora Yadira Martínez y le doy la bienvenida a su programa Salud para Todos. El día de hoy vamos a platicar sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más frecuente en los hombres después del cáncer de pulmón. Es una enfermedad que se asocia con la edad. Aunque bueno, hay ocasiones en que los pacientes se pueden enfermar incluso hasta menores de 40 años. Se asocia con la ingesta elevada de grasas y se asocia también con la elevación de cierta hormona en los hombres que es la testosterona. Y pues bueno, precisamente para platicar más sobre este tema, conocer sus signos, conocer sus síntomas, la evolución de este padecimiento, el tratamiento, hoy tenemos especialmente como invitado al doctor Sergio Corona, que es urólogo. Le doy la bienvenida, le agradezco que esté aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, muchas gracias. Pues déjame platicarle que nuestro especialista experto del día de hoy pues es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, es especialista en urología en el Centro Médico Nacional del Noreste del IMSS en Monterrey, adscrito al Servicio de Urología del Hospital Regional Universitario y es profesor adjunto de la especialidad de cirugía en el mismo hospital. Se encuentra certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, es socio activo de la Asociación Americana y de la Asociación Europea también de Urología, de la Sociedad Mexicana de Urología y actualmente es presidente del Colegio de Urólogos del Estado de Colima. Así es que yo le invito a que se comunique con nosotros, que nos marque, que nos haga saber sus dudas, sus preguntas a los teléfonos del estudio que ahorita van a aparecer en sus pantallas, que son 31 3 21 11, 31 3 31 11 o al 01 800 831 19 40 por si usted no se encuentra dentro de la capital de Colima. Así es que comuníquese con nosotros, por favor. Y pues bueno, si le parece, doctor, empezamos, creo que con lo básico, pudiéramos platicar sobre qué es la próstata, qué es el cáncer de próstata, para que nos podamos ubicar. Sí, Yadira, buenos días. Es importante hablar sobre este tema por la incidencia que platicabas. De hecho, es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. Y bueno, hablando de la próstata, empezaríamos por decir que es una glándula del tamaño de una nuez. Está ubicada debajo de la vejiga y por delante del recto. La función que tiene es proveer o producir ciertos nutrientes para los espermatozoides, que sirven a vez de lubricantes para lo de la eyaculación. De tal forma que la función básica de la próstata es con fines reproductivos. Si hablamos del cáncer, hablamos de un crecimiento desordenado de células en las cuales no hay un control en su crecimiento y su muerte de una célula, de tal forma que pueden crecer de manera muy adversa e incluso desarrollarse o invadir otros órganos. Sí, ¿a qué edad frecuentemente se puede presentar el cáncer de próstata? Este cáncer, como tú mencionabas previamente, pues está asociado a la edad, pero empezamos a ver a partir de los 40 años. Sin embargo, es a partir de los 50 años donde vemos la mayor incidencia. A los 65 años de edad es cuando ocurre de ahí en adelante la mayor casuística de cáncer de próstata. 6 de cada 10 hombres con cáncer de próstata tienen 65 años o más. Sin embargo, es importante saber, pues, por el hecho de ser hombre, a partir de esa edad tenemos que empezarlos a evaluar. A partir entonces de los 50, 45... Lo que se recomienda es que, bueno, si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, se deben de checar a partir de los 40 años, si tienen el papá o el tío o el abuelo. Si no hay antecedentes familiares, a partir de los 45 años, una vez al año. Ok, ¿y qué puede ocasionar el cáncer de próstata? No sabemos exactamente cuál es la causa, sabemos pues que existen factores de riesgo. De los factores de riesgo más frecuentes, bueno, existe uno, es la herencia, es decir, cuando algún familiar directo tiene cáncer de próstata, bueno, tenemos incluso el doble de riesgo de padecerlo, cuando se trata del papá o incluso cuando es un hermano el que tuvo el cáncer, es mayor el riesgo. Se habla pues de la edad, entre más edad hay más riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Como mencionabas también, bueno, algunos alimentos están asociados con el riesgo de cáncer de próstata, sobre todo cuando uno abusa de carnes rojas, de grasas, de lácteos, es una de las principales causas, ¿verdad? De tal forma que, bueno, si tenemos algún familiar con esta enfermedad, pues de los 40 años, si no, de los 45 en adelante. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de la alimentación, no quiere decir que, bueno, si comemos carnes rojas todo el tiempo o que comemos, ya nos va a dar cáncer de próstata. Simplemente que depende mucho de la cantidad de alimentos que estemos ingiriendo de este tipo, el que puede incrementar el riesgo de presentar esta enfermedad, ¿sí? Así es, de hecho, a veces tenemos pacientes que han sido muy cuidadosos en toda su vida, una vida muy estricta, ordenada en su dieta, y aún así desarrollan el cáncer. O sea, realmente son factores de riesgo que tenemos que cuidar, sin embargo, no tenemos que confiarnos. O sea, pacientes vegetarianos podrían pensar que a lo mejor nunca van a desarrollar el cáncer por no consumir carnes rojas, pero realmente
la incidencia pues es para todos. De los factores más importantes que debemos de tener en cuenta es la edad y los factores hereditarios. Sí, son los principales, exactamente. ¿Y podemos prevenir el cáncer de próstata? O sea, ¿se puede prevenir? ¿Un hombre puede hacer algo para prevenir ese cáncer? Bueno, no precisamente lo podemos prevenir, pero porque, bueno, por ejemplo, la herencia no se puede evitar. O sea, realmente ya tenemos, desde que nacemos, genéticamente ya estamos condicionados a cierta enfermedad. Sin embargo, el estilo de vida sí puede cambiar. O sea, realmente si desde una etapa joven tenemos la precaución de cuidar el peso, de hacer ejercicio, de no abusar de las carnes rojas, de las grasas, de disminuir la ingesta de lácteos o el consumo de calcio. También se ha visto que la gente que abusa del calcio tiene un cierto mayor riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, de esa manera podemos contribuir nosotros mismos a tratar de disminuir esa posibilidad de tener o desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, dice que la gente que, bueno, los hombres que abusan un poquito de la ingesta de calcio, eso quiere decir que tienen que tener mucho cuidado con su alimentación y obviamente no automedicarse, no estar tomando suplementos alimenticios. Así es, porque incluso hasta hace unos años pensábamos que el selenio y la vitamina E tenían propiedades benéficas para disminuir el riesgo de cáncer de próstata. En estudios recientes se ha visto que realmente no hay mucha relación. Realmente hay pacientes que pueden consumir vitamina E de manera regular o con abuso, incluso el riesgo puede ser el mismo. Entonces, la información es cambiante con el paso de los años y lo que pensamos que era verdad hace unos años ahora resulta que no es así. Entonces, realmente tenemos que estar al pendiente de los avances de la medicina, estar en contacto con su médico de confianza para que les digan de una mejor manera cómo es la mejor manera de cuidarse. Y como, bueno, en la mayoría de los cánceres, el diagnóstico oportuno, la detección precoz, es la piedra angular precisamente en la lucha de esta enfermedad. Entonces, ¿qué necesitamos saber para el diagnóstico del cáncer? ¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata? Bueno, es importante decir que los síntomas, por ejemplo, del cáncer de próstata, cuando va empezando, no hay ninguno, es decir, completamente asintomático cuando el cáncer está empezando, cuando está encapsulado. Cuando empieza a haber cierto crecimiento dentro de la glándula, pues entonces empieza a haber síntomas obstructivos, empieza el paciente a tener dificultad para orinar, empieza a orinar el chorro de la orina lento, despacio, empiezan a levantarse más veces en la noche a orinar. Casos extremos pueden tener incluso sangre en la orina o incluso llegar a una retención aguda de orina. De tal forma que, como vemos ahí en la pantalla, en el recuadro superior del lado izquierdo, por ejemplo, se ve la imagen que se ve como hueca, es la vejiga, atrás está el recto. La imagen amarilla corresponde a la próstata y como vemos a través de esa imagen amarilla de la próstata pasa a la uretra, que es donde fluye la orina. Entonces cuando crece esa próstata, ahí está por ejemplo el cáncer en estadios. En el estadio 4, si vemos ya en el recuadro contrario, vemos que la próstata es más grande a expensas del tumor, básicamente está obstruyendo y incluso esa obstrucción puede ser hasta los conductos que drenan la orina desde el riñón, de tal forma que un paciente con enfermedad avanzada puede incluso tener insuficiencia renal crónica secundaria a una obstrucción de la misma cuello vesical. Me parece que es importante recalcar algo que usted comentó muy acertadamente hace rato, es que en las primeras etapas el cáncer no da molestias, no se siente absolutamente nada y es por eso la importancia de que tenemos que estar acudiendo con nuestro médico una vez cumplida la edad, precisamente para que nos hagan esta valoración médica, esa exploración y podamos detectarlo aún sin tener síntomas. Ya cuando presentamos los síntomas o que tienen ya síntomas de obstrucción, que tienen dificultad para orinar o que están goteando o algún otro tipo de síntoma urinario, pues es porque ya el cáncer ya está más avanzado. ¿Y qué estudios entonces podemos utilizar, se realizan para hacer este diagnóstico? Básicamente el estudio pivote para el diagnóstico de la enfermedad es la determinación de una sustancia en la sangre que se llama antígeno prostático específico. Es una prueba que mide una sustancia que se produce solamente en la próstata. Los valores normales de 0 a 4, entonces cuando empieza a elevarse es cuando nos puede dar una idea que puede haber sospecha de cáncer de próstata. Es importante decir, bueno, que hay pacientes incluso que pueden tener cáncer de próstata y la prueba esa de sangre es normal, porque hay muchos señores que piensan que hacer la prueba rutinaria del antígeno es suficiente para una detección oportuna de cáncer de próstata, pero se ha visto que un 20% de los hombres con antígeno normal tienen cáncer de próstata. Entonces, aparte de la determinación de la prueba sanguínea, se recomienda la exploración dígito-rectal, o sea, palpar la próstata para ver si notamos algún nódulo o una parte dura en la misma próstata. Por ejemplo, si un paciente tiene antígeno normal y al tacto rectal se toca un nódulo, es necesario hacer una biopsia para documentar o descartar la enfermedad. Si el antígeno, por ejemplo, está entre 4 y 10, el riesgo es de un 25% de tener cáncer. Sin embargo, si el antígeno es más de 10, el riesgo sube hasta el 50%. Entonces, de tal forma que un paciente que se hace una evaluación clínica y se detecta una anomalía, ya sea al tacto rectal o bien durante la determinación de antígeno prostático,
tendrá que llevar más seguimiento. Y el estudio definitivo para hacer el diagnóstico es la biopsia, que normalmente la hacemos por vía rectal. Para hacer la biopsia tenemos que tener algunas medidas precautorias, como tomar antibióticos 3 días antes de la biopsia. El día de la biopsia tomamos un enema. En la pantalla estamos viendo cómo hacemos la exploración dígito-rectal. El urólogo calza su mano con un guante, lubrica su dedo y introduce el dedo a través del recto, de tal forma que podemos alcanzar a definir la consistencia de la próstata, podemos ver el tamaño, podemos saber si duele o no duele. Y es una prueba que nos da mucha información y es un estudio muy barato, ¿no? O sea, que está al alcance de la mano. Claro, ¿y en qué casos estarían indicado el ultrasonido? Básicamente cuando sentimos, por ejemplo, algún nódulo en el tacto rectal, o bien si el antígeno prostático está alterado, a veces hacemos el ultrasonido, incluso puede ser por vía rectal. De esa forma da mayor información sobre el tamaño de la glándula y también sobre si hay una lesión sospechosa. Entonces es importante enfatizar y que el tacto rectal no puede ser sustituido ni por la prueba de sangre, ni por la detección del antígeno prostático en sangre, ni tampoco por el ultrasonido. Entonces, porque esto es algo muy común, ¿no? Pensamos que ya haciendo la prueba del examen de sangre, ya los hombres se la hacen y ya con eso se libran del tacto rectal. Sin embargo, es importante porque esa es realmente la exploración adecuada para detectarlo en etapas muy tempranas. Los signos y síntomas, doctor, del cáncer. Bueno, destacar, como mencionamos, que el cáncer es asintomático cuando en etapa inicial. Cuando empieza a crecer, empieza a haber síntomas obstructivos, dificultad para orinar, el chorro lento, débil, mucha frecuencia de orinar. Es importante también decir que, bueno, estos síntomas no son exclusivos del cáncer de próstata. También hay pacientes que tienen antígeno normal y que el tacto, denota un crecimiento prostático, pero es a veces el crecimiento prostático benigno que se da con la edad. A partir de los 45 años, en la mayoría de los hombres la próstata empieza a crecer de manera progresiva. De tal forma que hay pacientes que tienen crecimiento de la próstata que no es canceroso. Hay también incluso gente joven, menos de 40 años, que pueden tener síntomas de ese tipo, pero a veces son ocasionados por un proceso infeccioso de la próstata que se llama prostatitis. De tal forma que, como mencionamos, pues no es solamente la prueba para hacer el diagnóstico. La prueba de antígeno prostático es específica de órgano, es decir, nos dice dónde está el problema, pero no de la enfermedad. De ahí pues que hay varias cifras de próstata que pueden dar esos mismos síntomas. Entonces, el urólogo, una vez que está haciendo el interrogatorio, que revisa al paciente y que tiene algunas pruebas de laboratorio, bueno, puede ya documentar qué tipo de padecimiento es el que presenta el paciente, si es prostatitis, si es hiperplasia prostática, o bien si hay o no la sospecha de cáncer. Muy bien, doctor, pues tenemos que ir a una pausa promocional, ya regresamos en unos instantes, por favor no se despegue de su televisor. Yo le invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos del estudio que van a aparecer ahorita en su pantalla para que nos haga saber sus dudas, y también le comento que el doctor nos está ofreciendo 10 consultas gratuitas para cualquier hombre que quiera irse a hacer su detección oportuna de cáncer. Solamente llámenos, por favor solicítele y entonces nos organizamos para que pueda usted asistir. No se vaya, regresamos en un instante. Ya estamos de regreso en su programa Salud para Todos y si usted nos acaba de sintonizar, soy la doctora Yadira Martínez y estamos platicando hoy sobre el cáncer de próstata con el doctor Sergio Corona. Y pues bueno, antes de irnos a la pausa estábamos platicando sobre los síntomas y los signos. Entonces yo quisiera que el doctor nos pudiera platicar cómo es que se hace el diagnóstico de las etapas más avanzadas del cáncer de próstata. Bueno, una vez que se hace la biopsia, el patólogo es un médico especialista que revisa los tejidos. Él tiene que evaluar qué tipo de tumor existe, ¿verdad? Porque si hablamos de cáncer de próstata, hablamos de un espectro amplio en cuanto a la agresividad del tumor. Hay tumores benignos, bueno, relativamente no tan agresivos, hay unos moderados y hay unos muy agresivos, de tal forma que es importante siempre tener la confirmación histológica, es decir, saber qué tipo de células existen en la próstata del paciente. Si es un cáncer de bajo grado, es decir, que cáncer que avanza lentamente, el paciente puede tener un tratamiento específico. Sin embargo, un paciente de la misma edad que tiene un cáncer agresivo, lo tratamos de una manera diferente. De tal forma que es importante también decir que bueno, el tratamiento no es el mismo para cada persona, porque hay señores que se confían en que si de repente un vecino de avanzada donde no le están haciendo ningún tratamiento, solamente vigilancia, puede pensar que para él es el mismo tratamiento, pero no, se individualiza cada caso. Entonces, una vez que el patólogo nos dice qué tipo de cáncer es, bueno, tenemos que hacer unos estudios que se llaman de extensión, conocer hasta dónde llegó la enfermedad.
Básicamente los estudios que nos orientan a ese tipo de diagnóstico uno se llama gamma óseo, es un estudio que evalúa todo el sistema óseo de los huesos para ver si hay o no cáncer en los huesos. Checamos el hígado porque son órganos que se pueden afectar con el cáncer de próstata. Revisamos el tórax y también la posibilidad de que haya o no ganglios a nivel inguinal. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, hacemos lo que se llama etapificación, ponemos el nombre y el apellido del tumor, y dependiendo de saber qué tipo de cáncer es y qué tan avanzado está, es cuando decidimos cuál es el tratamiento para cada paciente. Los pacientes que tienen una expectativa de vida mayor de 10 años son pacientes que se tratan de manera más completa. Por ejemplo, un paciente de 60 años tiene un cáncer de próstata que clínicamente está localizado y que este paciente tiene una buena calidad de vida. Quizás la alternativa más viable sería la prostatectomía radical. Es una cirugía en la cual retiramos la próstata completa, limpiamos los ganglios y con eso la mayoría de los hombres se pueden curar. No todos, bueno, pero algunos se tienen que seguir vigilando. Bueno, realmente todos se tienen que vigilar, tengan o no la sospecha alta del cáncer. Lo que vemos en la pantalla básicamente es un procedimiento que se llama resección transuretral de próstata, que eventualmente lo hacemos para cuando un paciente tiene cáncer avanzado y está muy obstruido. Con ese método limpiamos todo el sitio de obstrucción de la próstata y logramos que el paciente pueda ya orinar de una mejor manera, que ese paciente evite el daño renal por la misma obstrucción y mejora en tanto la calidad de vida. Ahora, si es un paciente, por ejemplo en este caso, que tiene un cáncer avanzado y que quitamos solamente la obstrucción, eventualmente tenemos que dar un tratamiento complementario con un bloqueo androgénico. Es decir también importante que el cáncer de próstata tiene mucho que ver con una hormona que se llama la testosterona, que esa hormona se produce el 95% de los testículos, el otro 5% de hormonas andrógenas se producen en las glándulas suprarrenales, de tal forma que un paciente que tiene cáncer de próstata avanzada, lo que hacemos es suprimir la producción de hormonas masculinas, en este caso de la testosterona principalmente. Entonces, eso lo logramos mediante medicamentos que son vía oral y otros que son inyectables, puede ser presentación de 1 mes, 2, 3 o 6 meses incluso ahora. Y el paciente pues mejora mucho su calidad de vida y el pronóstico de vida una vez que se trata. Muy bien, ¿y cómo le da seguimiento a ese paciente que ya recibió su tratamiento, ya se hizo todo lo que tenía que habérsele hecho? ¿Cómo se sigue este caso? Básicamente con la medición del antígeno prostático, un paciente que ya se trató y que clínicamente está curado o bien que está controlado, el paciente lo seguimos vigilando en la consulta externa mediante términos de antígeno prostático y la periodicidad va a depender de la gravedad del caso. Eventualmente a veces lo citamos cada mes, otra vez cada 2, 3. Incluso cuando son pacientes ya que están muy bien controlados, hasta cada 6 meses podemos vigilarlos. Muy bien, doctor. Pues mire, en este programa tenemos una pequeña sección que se llama mitos y realidades, entonces yo quisiera decirle algunos mitos y que usted nos pueda explicar si es cierto, si es mentira, si es falso, cómo está esta situación, para que también nosotros tengamos toda la información necesaria. El primero sería que el cáncer de próstata no es peligroso. Esto va a depender del grado de agresividad del tumor. Por ejemplo, hay cánceres muy agresivos. Por ejemplo, acabo de diagnosticar precisamente en esos días un paciente de 40 años con un cáncer de próstata muy agresivo. Este paciente, su pronóstico de vida es malo a corto plazo. O sea, son pacientes que a veces pueden vivir después de la biopsia 6 o 8 meses, ¿no? Hay pacientes que pueden tener un cáncer de próstata de bajo grado, es decir, que hay una clasificación histológica que mide el cáncer, que va del 2 al 10, y entre menos puntaje tenga, es menos agresivo. Hay pacientes con un cáncer de bajo grado que eventualmente no los tratamos. Por ejemplo, decíamos, si un paciente tiene edad avanzada, digamos 80, 85 años y tiene cáncer de próstata, un grado 4 o un grado 5, eventualmente no le damos tratamiento, lo vigilamos mes con mes o cada 2 meses para ver que su antígeno progrese. En un caso dado que si el cáncer tuviera datos de que empieza a avanzar, entonces hay tratamientos para regresarlo. De tal forma que no hay que confiarnos, mejor hay que evaluarse con el urólogo de confianza para determinar si es o no muy agresivo su cáncer. Y dar el tratamiento adecuado. Otro mito es que entre más sea el número de parejas y relaciones sexuales, más es el riesgo de presentar el cáncer de próstata, incluso hasta la masturbación. Es una buena pregunta. Había esa idea de mucha gente que entre más actividad sexual tuviera más riesgo de cáncer de próstata, pero en un estudio reciente se ha visto que no. La incidencia prácticamente es igual en los pacientes que tienen mucha actividad sexual y los que no. Entonces realmente, si tienen muchas parejas sexuales y no se protegen, eventualmente pudieran tener el riesgo de enfermedades venéreas, no precisamente de cáncer de próstata. Y otro mito es precisamente que si presentaste alguna enfermedad venérea, pues te va a dar cáncer de próstata. En este caso no, realmente el cáncer de próstata ha estado por condiciones de hormonas, genética,
malos hábitos alimenticios, obesidad, falta de ejercicio, etcétera. Entonces, las enfermedades venéreas como tal no influyen sobre el cáncer de próstata. Si comes soya y vegetales, disminuye la posibilidad de tener cáncer de próstata. Bueno, realmente es una buena alternativa. Los pacientes que consumen vegetales y frutas, generalmente en su dieta, por ejemplo, se recomienda 2 tazas y media de frutas o verduras durante el día. Y la soya también se ha visto ciertas propiedades benéficas para disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, realmente eso no lo previene, pero sí disminuye el riesgo de padecer el cáncer de próstata. Realizar actividades como el ciclismo incrementa el riesgo de padecer cáncer de próstata por el roce de los genitales con el asiento de la bicicleta. Eso fue un punto controversial hasta hace unos años, donde se pensaba que por la misma presión que ejercía la bicicleta o el asiento de bicicleta sobre la próstata, podía tener mayor riesgo de problemas de próstata. Pero no, se ha visto que básicamente puede pasar es que si un paciente es ciclista, eventualmente se hace una prueba de antígeno prostático, pudiera salir elevada después de bajarse la bicicleta, pero no precisamente que de mayor riesgo de cáncer de próstata. Entonces, si un paciente es ciclista y va a ir a hacer su determinación de antígeno prostático, se recomienda que, bueno, ese día no se suba a la bicicleta. Incluso también los hombres se recomienda que el día que se tomen la prueba de antígeno prostático no tengan actividad sexual, porque también la eyaculación puede elevar transitoriamente por unas horas el antígeno prostático. Ok, ¿la circuncisión reduce el riesgo del cáncer de próstata? La circuncisión, bueno, es una práctica que disminuye el riesgo de enfermedades venéreas, ¿no? Incluso hay mejor higiene, pero no así sobre el cáncer de próstata. Entonces, hombres circuncidados y no, sobre el cáncer de próstata tenemos el mismo riesgo, lo que sí, los hombres circuncidados tienen más protección o menos riesgo de enfermedades venéreas. El realizarse el tacto rectal es doloroso y afecta a la masculinidad. Es una buena pregunta y bueno, de ahí podemos motivar a quizás los que nos escuchan de que, bueno, es una prueba que no es dolorosa, realmente es una prueba rápida, se hace con toda la discreción posible, está entre el urólogo y el paciente y nos puede dar mucha información respecto a la salud de la próstata. Y bueno, también importante decir que no cambia las preferencias sexuales del varón, realmente yo no conozco ningún varón que a partir de un tacto rectal haya convertido su situación. Te gusta. Sí, así es, ¿no? Realmente no hay ningún riesgo por ese sentido. Muy bien. Si hay cáncer en la próstata, hacer una biopsia va a hacer que se disemine, que se expanda. Esa es otra buena pregunta. Y es el temor de muchos pacientes que temen hacerse la biopsia porque piensan de esa forma, que es como podar un árbol. Realmente no, eso ya está documentado científicamente, que no hay ese riesgo de hacer la biopsia, ni siquiera hacer la operación, porque muchos señores no quieren atenderse por eso, porque piensan que operarse o hacer una biopsia en poco tiempo puede morir. Lo que ha pasado, y creo que es la percepción de algunos pacientes, es de que a veces tienen un conocido cercano que le hicieron una biopsia, una operación y a los pocos meses falleció, pero muchas veces son pacientes que cuando llegan con el urólogo ya estaban en una etapa avanzada, entonces aún así por las pruebas que se hagan o los tratamientos hay gente que ya por el grado de avance de la enfermedad vive poco tiempo. Pero no precisamente porque la operación o la biopsia fue el condicionante para que muriera en poco tiempo, realmente es porque ya llegaron en una etapa avanzada. Que desafortunadamente en México, la mayoría de los pacientes que detectamos son en etapas avanzadas, ¿no? A diferencia en otros países, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, la mayoría de los pacientes que detectan allá son en etapas iniciales, porque tienen otra cultura y tienen menos pudor que nosotros, los mexicanos, para hacernos el tacto rectal, ¿no? Entonces, de ahí pues que es importante decir eso, que no vale la pena hacerse la prueba. Sino que hay que recordar que el cáncer de próstata no da molestias al principio y que puedes ya estarlo desarrollando, entonces por eso es que se convierte el tacto rectal como la piedra angular para la exploración adecuada de este padecimiento. ¿El tratamiento del cáncer de próstata produce disfunción sexual? Bueno, el tratamiento como tal es posible que sí, porque si un paciente se hace una cirugía radical de próstata y a veces el tumor está pegado a los nervios que van hacia el pene, eventualmente se tiene que sacrificar. Y después de una cirugía radical es posible que sí pueda tener ciertos riesgos, ¿sí? Hay riesgos de desarrollar disfunción eréctil. Ahora, si un paciente tiene cáncer de próstata, a veces el mismo cáncer también puede invadir los nervios que van hacia el pene y causar la misma enfermedad, la disfunción eréctil. En algunos pacientes que tienen cáncer de próstata avanzado y que tenemos que suprimir los andrógenos o las hormonas masculinas, básicamente por efecto secundario de la medicación, pues sí puede disminuir la libido del paciente, o sea, el deseo sexual y la capacidad de sus erecciones. Pero bueno, creo que es importante poner la balanza, que es más importante sobre tener una buena calidad de vida y prolongar su vida, o bien tener actividad sexual en poco tiempo, tener complicaciones. Realmente, cuando hablamos con el paciente y la pareja del paciente sobre el beneficio del tratamiento, creo que los dos quedan tranquilos, ¿no? Los pacientes que detectamos son en etapas más de 65 años o más, entonces muchos hombres a esa edad ya tienen su vida sexual resuelta, o bien ya no es tan frecuente como una etapa más joven, ¿no?
Muy bien, pues ya se nos ha terminado el tiempo, doctor. Yo le agradezco que haya estado conmigo el día de hoy, que ya hemos platicado sobre este tema que es muy importante para todos, en especial para los hombres. Yo le agradezco a usted que nos haya permitido entrar a su casa y le recuerdo que el doctor, bueno, a través del Colegio de Urólogos nos está regalando 10 consultas gratuitas para la detección de lo que es el cáncer de próstata, así es que comuníquese con nosotros, se puede comunicar a los teléfonos del Colegio de Médicos, que es 31 36602, para solicitar esta atención. También tenemos consultas médicas gratuitas todos los días, de lunes a sábado, lo que son atenciones generales y de especialidad como pediatría a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así es que comuníquese, solicite esta atención, son totalmente gratuitas, le comentaba, y si contamos con algún medicamento, pues bueno, se lo podemos ofrecer con mucho gusto. Yo le agradezco a todos los que hacen posible la producción y la emisión de este programa, y en especial, como siempre, le agradezco a usted el que se haya quedado con nosotros este día, esta media hora, y pues le recuerdo que tiene una cita conmigo el siguiente viernes en punto de las 9 de la mañana aquí en el canal 11 para platicar sobre otro tema de salud que le puede interesar a usted. Soy la doctora Yadira Martínez y me despido deseándole un saludable fin de semana. INE presenta fecha límite para la renovación de credenciales para votar. El tiempo pasa muy rápido.